dos pequeñas reglas o más de dos antes de dar el espacio a Joshua. Primero, todas nuestras clases las voy grabando, ¿sí? Y mañana no, porque ahorita estoy en Puerto Viejo y mañana regreso, pero el día miércoles les envío la grabación. Por eso, si por A o B alguien no puede participar un día, no se preocupen que el día siguiente recibirá la grabación. Pero, en mi opinión, es mucho mejor participar porque Joshua está solo para ustedes. Pueden pedir que vuelva a explicar una, dos, tres, 25 millones de veces. El Joshua está para eso, sí. Es súper buena persona, súper buena paciencia. Y los demás estudiantes, él ya hizo con los de básica y los que se han titulado este año, matemática, todos han sido súper contentos. Pero lo que yo les sugiero, si pueden, participen. Sí, la grabación solo en caso de emergencia, pero si pueden participar, participen, porque así pueden conversar directamente con él. Sí, eso sí, es mi sugerencia. Después, ustedes pueden prender y apagar el micrófono. Sí, cuando no hablan, les pedimos que mantengan el micrófono apagado, de manera que no se escuchen el gallo que pasa por ahí, el gatito, el pequeñín que rompe un plato, el celular de tu pareja que tiene, eso. Y para permitir que Joshua pueda explicar tranquilamente y que los demás puedan escuchar. En caso de cualquier duda, suficiente prender el micrófono y intervenir. Eso. Si Joshua buenas noches, Leni, bienvenida. Joshua usará la pizarra de Zoom. Yo aconsejo tener al ladito una hojita, un esferito para poder anotar sugerencia, pero cada uno como prefiere, ¿sí? Puede ser que Joshua le pida también la calculadora. Me parece, Joshua, que los celulares tienen esas calculadoras, por eso no es necesario que vayan a saquear alguna, o si no, le roban la de su hijo, dile, préstame la calculadora, que la necesito, pero no mayor cosa. Sí, eso. De mi parte, eso. Última cosa, estas clases son totalmente gratuitas. No tienen nada que ver con la pensión, no tienen que pagar ni un centavo para estas clases, son totalmente gratuitas. ¿Sí? Eh, Presento a Joshua antes de dejarle la palabra. En nuestra institución Funder tenemos a 12 becarios de todo Ecuador. Sí, son estudiantes universitarios que por 3 años apoyan y trabajan en nuestra fundación. Sí, y Joshua es estudiante de la Salesiana, después se presentará él también, es de Quito, sí, a pesar de que tenemos 3 becarios de Manabí, 2 de Esmeraldas, una persona de Loja, entre los 12, Joshua es de Quito, estudia en la Salesiana y desde el año pasado da su disponibilidad todos los lunes para apoyar con los refuerzos de matemática. ¿Sí? Y Joshua, te doy la bienvenida. Como ya sabes, siempre estoy en deuda contigo. Todo el colegio está en deuda contigo por tu súper trabajo. Como ves aquí, tenemos a jóvenes, a personas que fue joven algún tiempito atrás, a personas adultas, ya conoces, ¿no? Y ahorita se seguirán añadiendo. Lenin, veo que hay otro Lenin que entra. ¿Eres
tu hermana gemela o eres tú con doble, con doble? Bien, después puedes intervenir, ¿sí? Otra pequeña sugerencia, si es posible, si la conexión lo permite, mantengan la cámara prendida, ¿sí? Si es posible. Eso permite a Joshua interactuar y a ustedes también no esconderse con la cámara apagada. Sugerencia de mi parte, ¿sí? Eso, nada más de mi parte y ahorita sí apago la cámara y me voy y dejo a Joshua con ustedes. Un buen camino y los exámenes que tendremos en noviembre de segundo de bachillerato, quiero 10 por todo lado. ¿Sí? Sobre todo en matemática. Bien. Chao, Joshua. Muchísimas gracias. Una linda noche con todos y con Chao, Giovanni, todas. gracias. Hasta luego. Ya, como Giovanni dijo, mi nombre es Joshua Ramírez, vivo en Quito y yo seré su profesor. ¿Sí se escucha? Sí, parece que tengo interferencia. Entrecortado se escucha. Ya, como les decía, ahí se escucha. Y te escuchamos, Joshua. Ya, que se me trabó. Bueno, como les decía, mi nombre es Joshua Ramírez y seré su profesor de matemáticas. Nosotros tendremos clases todos los días lunes, como ya se dijo, desde las 7. Y aquí reforzaremos los temas que ustedes verán en los próximos días, meses, para que ustedes entiendan un poquito más de las clases de matemáticas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no tengan el miedo de decirme. Aquí estoy para ayudarles y espero que aprendamos un poco más entre todos. Ok. Entonces, para el día de hoy, tenemos pactado dar inicio a la primera clase. Entonces, vamos con el tema. Como les dijeron, el día de hoy vamos a ver matrices. ¿Alguien ha escuchado sobre matrices? ¿Tiene alguna idea? A ver, es un conjunto de números ordenados en filas o en columnas. Ok. ¿Sí se escucha? ¿Aló? ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Ah, ya. Bueno, gracias por la introducción. Como dijo la compañera, una matriz es un conjunto de números ordenados, ya sean estos en filas o columnas. Entonces, para entenderlo un poquito más, vamos a ver a qué nos referimos con filas y a qué nos referimos con columnas. A ver, están un poco chuecas estas líneas, pero lo vamos a hacer. Ok, entonces primero, como dice, es un conjunto de números ordenados en filas y en columnas. A ver, cuéntenme, ¿cuáles son las filas y cuáles son las columnas? Las filas son la de rojo y las columnas la de azul. Muy bien, exacto. Filas van a ser las horizontales, se podría decir, y columnas van a ser las verticales. Ok. Entonces dice que una matriz es un conjunto de números ordenados. ¿Cómo están ordenados? Están ordenados de la siguiente forma. Aquí vamos a poner un ejemplo de una matriz. Como recomendación, ustedes pueden ir tomando nota. Si no lo desean, también los videos van a estar en la página de YouTube del colegio. Ponen en YouTube Colegio Solidaridad y ahí les saldrán todas las clases, por si las quieren volver a revisar o si no alcanzaron a entrar. Entonces, ok, vamos a hacer
un ejemplo. A ver. ¿Cómo le con esto? Ok, entonces aquí vamos a hacer la matriz A. Como podemos ver aquí dice A es igual y vamos a poner los números ordenados. Aquí está un 1. Ok, aquí tenemos el ejemplo de una matriz. Nos dice que la matriz A, y como podemos ver aquí, es igual a todos estos números. 1, 3, 7, 2, 3 y 4. Como podemos ver aquí, se compone la matriz de las filas, que son las horizontales. Aquí vemos que tenemos 1, 3, 7, 2 y 3, 4. Tenemos 3 filas. Y se compone de 2 columnas. Aquí vemos 1, 7, 3, 3, 2, 4. Entonces aquí. Las columnas les vamos a poner de color rojo. Y las filas de color azul. Ok. Entonces, las matrices se componen de la siguiente manera. Vemos que es un conjunto de números ordenados de filas y columnas. Entonces vemos aquí cuántas filas hay en esta matriz A. 3 filas. 3 filas, muy bien. ¿Y columnas? 2. 2. Entonces esta matriz es de 3 por 2. ¿Por qué de 3 por 2? Porque tenemos 3 columnas y 2 filas. Ok, entonces entendemos que es 3 por 2 porque hay 3 columnas y 2 filas. Ahora, muy bien. En los ejercicios que vamos a hacer, ya sea de suma, resta, multiplicación, división con matrices, nos van a decir que identifiquemos qué valores cada uno. Entonces, comencemos. Para identificar qué valor es el 1, vamos a guiarnos de la siguiente manera. Las matrices, lo que hay dentro, los números, se los reconoce de la siguiente forma. A, I, J. Entonces aquí la I va a ser la columna y la J va a ser, no, perdón. La I va a ser la fila y la J va a ser la columna. Ejemplo. Queremos ubicar el número 1. Entonces va a ser el 1. Entonces vamos a buscar el 1 dentro de la matriz. Vemos que aquí está la primera fila. Esta es la primera fila, comienza con el 1. Luego la segunda fila sería el 7, que comienza con el 7. La tercera con el 3. Y de columnas tenemos la primera fila, la primera columna y la segunda columna. Entonces vemos que el 1 está ubicado en la primera fila y en la primera columna. Entonces el 1 sería A1, 1. Entonces ese es el 1. Ahora vamos a ubicar otro número. Vamos a ubicar el 3. Entonces, ¿cómo ubicamos el 3? ¿El 3 en qué columna se encuentra? ¿En la primera o en la segunda? El 3 está en la primera. ¿En la columna primera o segunda? Columnas En la columna los verticales. segunda. En la primera columna. En la segunda. En la segunda columna. En la segunda, sí. Sí, pero está ubicado en la primera fila. ¿Sí se comprendió eso?
Aquí tenemos, la primera fila se compone del 1 y el 3. La segunda fila se compone del 7 y del 2. La tercera fila del 3 y del 4. Porque tenemos 3 filas. Ahora, las columnas se componen desde el 1, la primera columna, y la segunda columna comienza desde el 3. Entonces, nos dice dónde está el 3. Está en la segunda, en la primera fila, en la segunda columna. Entonces sería 3 igual a la primera fila, segunda columna. A ver, vamos a hacer un ejemplo todos juntos. Vamos a encontrar dónde se encuentra el 4. El 4, ¿en qué columna está? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? El 4 está en la segunda columna. En la segunda columna está. La segunda Ya, en la segunda columna. ¿Y en qué fila está? La En la tercera. En la tercera. Entonces, para ubicar dónde está el 4, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden, la I es igual a las filas. Entonces, como nos dice que está en la tercera fila, y la J es igual a las columnas. Nos dice que está en la segunda columna. A ver, aquí le voy a poner esto para que se entienda. Filas va a ser igual a la I. Y columnas va a ser igual a la J. Ok, vamos a hacer uno más. Vamos a encontrar dónde se encuentra el 7. Entonces el 7, ¿en qué fila está? ¿En la primera, segunda o tercera? Segunda. Segunda. Segunda, muy bien, vemos que está en esta. ¿Y en qué columna está? ¿En la primera o en la segunda columna? En la primera. La primera. Muy bien. Entonces vemos que el 7 se encuentra en la segunda fila, segunda fila, primera columna. 7. ¿Se comprendió esta parte? ¿Hay alguna parte que no entendieron? Sí entendí. Ya, ok. Con todo vamos a hacer otro ejercicio más para que lo comprendamos de mejor manera. Ok. Las matrices pueden identificarte con cualquier letra. No puede ser cualquier letra del abecedario. No siempre va a comenzar con la letra A. Entonces, ok. Vamos a hacer. -3. Ok. Aquí tenemos el segundo ejemplo de una matriz. Esta nos dice la matriz B. Entonces, antes de encontrar los valores, vamos a ver la dimensión. Aquí, para ver qué dimensión hay que ver cuántas columnas hay y cuántas filas hay. Ok, veamos. Vamos a contar primero las filas. Aquí tenemos una fila. Aquí tenemos otra fila y aquí hay otra fila. ¿Cuántas filas hemos tenido en total? 3. 3, muy bien.
3 filas, muy bien. Ahora, columnas, ¿cuántas tenemos? Vamos a contar. 4. 1, 4. 2, 3 4. y 4. Muy bien. Entonces, para identificar qué dimensión, siempre va primero la columna y luego, perdón, primero la fila y luego la columna. Entonces, ¿cuántas filas tenemos? 4. Filas. 3 filas. 3 filas. 4 columnas. Horizontales, columnas verticales. Son filas. Ya, entonces siempre comenzamos con las filas. Tenemos 3 filas y ¿cuántas columnas? 4. 4, muy bien. Entonces tenemos la dimensión de esta matriz es de 3 por 4. Ok. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este nos dice que encontremos los valores. Nos pide B21 igual. B34. Ok, entonces aquí nos pide que... A ver, un rato. Ok, entonces aquí nos pide lo siguiente. Dice que encontremos B21, B34, B43, B11 y B22. Recuerden que aquí nos ubicábamos de la siguiente forma. El primer número nos indica la fila. Y el segundo número nos indica la columna. Ok. Entonces vamos a realizar. Nos dice B21. Entonces nos dice fila 2, columna 1. Entonces, ¿qué números? Vamos a ubicar la fila 2. Primera fila. Recuerden, las filas son las horizontales. Primera fila, segunda fila. Hemos encontrado la segunda fila. Y nos pide la columna 1. Aquí está la columna 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué número sería el B21? El 0. El 0, muy bien. ¿Por qué? Porque está en la columna 2, perdón, en la fila 2 y en la columna 1. Entonces, hemos encontrado el B21, que es 0. Ok. Ahora vamos a encontrar el B34. El B34 nos dice que se encuentra en la columna, en la fila 3. Buscamos 1, 2, 3. Aquí encontramos la fila 3 en la columna 4. Vamos, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el B34, ¿qué número es? El 0. Si nos dice la columna 3 y la fila 4. El 0. El 0, muy bien. Otra vez nos tocó el 0. Vamos a ver la siguiente. Nos dice B43. Entonces nos pide en la fila 4. ¿Existe la fila 4 en esta matriz? No. 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 ¿Hasta qué número hay la fila? Tres nomás. De la tercera, muy bien. Entonces,
aquí, esta es como que una pregunta trampa. Nos dice que busquemos la B43, pero como no hay, entonces ponemos no existe. Y eso ya sería un punto, porque no, aquí en esta matriz no existe la fila 4. Ok, vamos con el siguiente ejemplo. B11. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que está en la fila 1 y en la columna 1. Vamos a ubicar la columna 1 y la fila 1. ¿Qué número sería? El B11. El 3. 3. El Menos 3. 3. Menos 3. Ojo que hay un menos que Ay, está con el signo negativo. menos 3. Menos 3. Muy bien. Pasamos al siguiente ejemplo. Vamos por el B22. ¿Qué nos indica esto? ¿En qué columna está y en qué fila? El 7. La respuesta es 7. Menos 7. Ok, muy bien. ¿Cómo llegamos a esa solución? Nos dice que está en la fila 2. Contamos 1, 2, la fila 2. Y en la columna 2. Va 1 y 2. Y aquí nos indica fila 2, columna 2. El resultado es menos 7. Menos 7. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna parte que no entendió? He entendido. Ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar a hacer un ejercicio más. Ok. Entonces tenemos la siguiente matriz. Nos dice la matriz Z. Ok. Entonces, antes de resolver, tenemos que ver las dimensiones. Ok, y para ver eso tenemos que encontrar cuántas columnas hay y cuántas filas hay. Entonces vamos con las filas. Aquí vemos que hay una fila. Aquí hay otra. Recuerden, las filas son las horizontales. Ok. ¿Cuántas filas tenemos en total? 4. 4, muy bien. Ahora vamos con las filas. Ok, aquí está la primera fila, perdón, columna. Y aquí está la segunda columna. Las columnas siempre son las verticales. Ok. Entonces vemos que tiene 4 columnas y 2 filas. Perdón, 4 filas y 2 columnas. ¿De cuánto sería la dimensión? 4 por 2. 4 por 2, muy bien. ¿Por qué? Porque siempre ponemos las filas primero y luego las columnas. 4 por 2. Ok. Y el siguiente ejercicio nos pide lo siguiente.
Ok, entonces ya tenemos los ejercicios a encontrar. Comenzamos con la primera. Nos dice Z12. Entonces, el primer número siempre nos indica, ¿qué nos indica el primer número? ¿La fila o la columna? La fila. La fila. La fila, muy bien. Entonces, el segundo número, por ende, nos indica la columna. Entonces, nos dice Z12. Nos dice la primera fila. Estamos en la primera fila y la segunda columna. ¿Qué número es la Z12? El 6. El 6. Ah, Primera no. fila, segunda El columna. 2. Primera fila, segunda columna. Primera fila. Aquí está la primera fila. Comienza desde el 1. El El uno 2. sería. Primera fila. A ver, a ver. Primera. A ver. Vamos a ver. El -1. Muy bien. Aquí está. Esta es la primera fila. Vemos que se compone del 1 y del -1. Y la segunda columna es esta de aquí. La que comienza desde el -1. Entonces, si nos dice Z es igual Z12, sería el -1. Ok. Ahora vamos con la siguiente. Nos dice Z21. Vamos a ver, nos dice la fila 2 y la columna 1. Vamos a encontrar la fila 2, que comienza desde el 6 y le compone al 6 y al 2. Y la fila 1, que es esta. Entonces, Z21, ¿qué número es? El 6. El 6, muy bien. El 6. Correcto. Ahora vamos con la siguiente. Nos dice Z22. Nos dice segunda columna, segunda fila, segunda columna. ¿Qué número sería? Sería el 2. El 2, muy bien. El 2. Ok. Ahora vamos con el siguiente número. Nos dice Z32. ¿Qué nos indica esto? Que se encuentra en la tercera fila, segunda columna. Entonces vamos a encontrar la tercera fila. Vamos, 1, 2, 3. Encontramos la tercera fila. La segunda columna, Menos aquí. 13. Muy bien. ¿Qué número dijeron? 15. Menos 13. Menos 13. Ah, menos 13. Si queremos el 15 sería 3Z31. Porque el 15 se encuentra en la tercera fila, pero en la primera columna. Ok. Ahora vamos con el siguiente. Nos pide Z43. ¿Qué número sería ese? No existe. No existe, muy bien. ¿Por qué? Porque nos dice la cuarta fila. 1, 2, 3, 4. Muy bien, encontramos la cuarta fila. Ahora nos dice la tercera columna. Pero vemos que esta matriz solo se compone de 2 columnas. La primera y la segunda. Entonces la respuesta es no existe. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que no han entendido que tenga? Yo sí entendí. ¿Ninguna? Ya, ok. Entonces, si no hay más dudas, esto sería todo por el día de hoy. Le vamos a dar un poco suave por ser el primer día y les espero la siguiente clase. Espero que se haya entendido. Reitero, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con gusto la atiendo. Si no, pueden verlos en nuestra página de YouTube y nos veríamos con ustedes la próxima semana. Entonces, eso sería Muchas todo gracias. por el día de hoy. Espero que se haya entendido y reitero, nos vemos todos los lunes y espero que sigamos hasta Gracias. Gracias. Gracias, profe. luego.